bueno, Alfonso, el tiempo es tuyo. Bienvenido, amigo. Adelante. Gracias, pastor. Pues es una bendición poder compartir la palabra de Dios y poder estar el día de hoy con todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta palabra. El tema que deseo compartir, que Dios me dio, es el árbol que permanece. Bueno, tengo algunas preguntas. ¿Tu diario vivir demuestra que confías en Dios? ¿O cómo respondes ante los problemas, hermano? Pues mira, quiero que me acompañes a Jeremías 17, del 7 al 8. La palabra de Dios nos dice: pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Amén, gloria a Dios. Esta versión que leí es la versión Dios habla hoy. Bueno, de este versículo podemos sustraer algunos puntos. De hecho, son 6 puntos que quiero compartir contigo. El número 1 es permanecer en su presencia. Bueno, en la palabra dice que somos como árboles plantados a la orilla de un río, ¿no? Entonces, nosotros somos esos árboles que requieren estar cerca de Dios. Ok, sí, perdón. El árbol somos nosotros y debemos de procurar estar cerca, juntos de Dios siempre, en todo momento. Y esto es tener una comunión a través de la oración y de la palabra de Dios. En Juan 15:5, Dios nos dice que si permanecemos unidos a Él, daremos mucho fruto, porque fuera de Él, nada podemos hacer. En Salmo 84:10, la palabra de Dios nos dice que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, como punto número 1, es estar en su presencia. Debemos de procurar siempre estar en comunión con Dios, tal cual nos decía el versículo que leímos en Jeremías, como árbol plantado a la orilla de un río. De hecho, en la versión Reina Valera de 1960 dice, árbol plantado junto a las aguas. Ok, punto número 2, fe. El versículo que leímos dice que el árbol extiende sus raíces hacia la corriente. Así como el árbol extiende sus raíces hacia las aguas en busca de vida, así debemos nosotros de tomar las promesas de Dios a través de la fe. Tal y como podemos ver en Mateo 9, del 20 al 22, en donde se nos cuenta que una mujer enferma de hace mucho tiempo, al ver pasar a Jesús, ella solo deseaba tocarlo. Ella solo, entre toda la multitud que rodeaba a Jesús, solo intentó tocar el borde de su manto y ella decía, si lo logro tocar, yo seré sana. Ella finalmente fue sanada por la fe. Ella puso en acción su fe y fue sanada. Entonces, del versículo que leímos en Jeremías decía, extiende sus raíces hacia la corriente. Entonces, nosotros somos como ese árbol, debemos de extendernos para alcanzar nuestra bendición. Aquellos árboles que no tienen raíces profundas son derribados fácilmente por los vientos fuertes, tal y como lo menciona Mateo 13, del 20 al 21. Aquellos que no tienen raíces profundas no se mantienen firmes en Dios al pasar por pruebas o persecución. Punto número 3. Dios es nuestro refugio. No debemos de temer cuando llegan, así como el versículo en Jeremías decía que no teme cuando llegan los calores representan las dificultades para un árbol, ¿no? En tiempos de calor, el calor representa eso, dificultades, ya que lo pueden secar. El calor en nuestras vidas puede representar problemas o tiempos difíciles. Recordemos que a medida que buscamos más de Dios, Él nos fortalece y nos llena de paz aún en medio de los problemas. Como lo podemos ver en Nahum 1:7, y dice así, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él.
Amén. Gloria a Dios. Entonces hagamos de Dios nuestro refugio. Como punto número 4, tenemos que es la llenura del Espíritu Santo. Y decía así en relación al árbol, su follaje está siempre frondoso. Eso lo dice en la versión Dios habla hoy, pero en la versión Reina Valera 1960 dice, su hoja está siempre verde. El que un árbol esté verde es señal de vida y buena salud del mismo. El Espíritu Santo es quien nos vivifica y nos ayuda a vivir una vida de santidad al traer convicción de pecado. Esto lo podemos ver en Juan 16:8. Y dice así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y de juicio que viene. Amén. El pecado nos aparta de Dios y esto nos trae muerte, o es como si el árbol se secara. Dios nos manda en Efesios 4:30 no apagar el Espíritu Santo, ya que con Él fuimos sellados como propiedad suya. Gloria a Dios. Como punto número 5 tenemos nuevas fuerzas. Esto es, en tiempo de sequía no se inquieta, decía la palabra que leímos. En la versión Reina Valera de 1960 dice así, en el año de sequía no se fatigará. Dios es quien renueva nuestras fuerzas en tiempos de sequía, tal y como lo menciona Isaías 40:31. Y dice así, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Gloria a Dios. Pongamos nuestras fuerzas. Dios es nuestra fortaleza y Él es quien nos fortalece. Como punto número 6, leímos que el versículo decía, nunca deja de dar fruto, el versículo que leímos de Jeremías. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es uno solo, está compuesto de 9 elementos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto lo podemos encontrar en Gálatas 5, del 22 al 23. Y bueno, hermano, hemos visto cada uno de los puntos que vimos en Jeremías 17, del 7 al 8. Entonces podemos decir que todas estas bendiciones y características que acompañan a aquellos hombres que confían y ponen su esperanza en Dios, las podemos alcanzar si procuramos llevarlas a cabo. Colocamos en Dios nuestra confianza, pues Él es fiel y justo para cumplir lo que ha prometido. Solo en Él estaremos seguros. Pues esta es la palabra que Dios tenía para ti el día de hoy y doy muchas gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y le cedo la palabra al pastor Noel.